Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Estos fueron algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. No tendremos nueva placa de autos, sino que seguirá funcionando la actual para este año 2023. Fuerte aguacero afectó a los pobladores en Cartagena, Colombia. Venezuela sigue registrando récord de inflación y así Nicolás Maduro lo desmienta. Estas son las promociones de este mes de septiembre en Wind Creek Crystal y Zipper Casino. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y muy seguro que se estén alistando para un tremendo fin de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos sucesos que ocurrieron en las últimas horas. Por ejemplo, uno de ellos, por descuido una mamá dejó en el interior de su vehículo a un bebecito. Las autoridades tuvieron que llegar a socorrer rompiendo el vidrio de este auto. Esta semana la alarma de las autoridades fue activada en el área de Safe More en Bubali, en donde al parecer una mujer por descuido habría bloqueado la puerta de su vehículo y en el interior de su auto se encontraba un bebé allí encerrado. Allí el menor pues ya estaba presentando un cuadro no solamente de deshidratación y allí los padres entraron en pánico. La policía de North llegó rápidamente y no vaciló, quebrando de inmediato el vidrio delantero para poder sacar a esta criatura. La ambulancia también se presentó, en donde los paramédicos entraron en acción para poderle brindar una asistencia médica a este menor. Asimismo, también en otro hecho, en muy cercanos a De La Salle Strat, justo donde queda Imelda Claters Hall, una señora que venía manejando su vehículo de marca Honda, por algún motivo tuvo una complicación en su salud mientras estaba manejando y como consecuencia se subió a la vía y allí se fue en contra de una Hyundai Tucson, quien a su vez se fue directo en contra del muro de una vivienda. El impacto fue tan fuerte que hizo que la señora no solamente estuviese mala de salud, sino que allí la policía se presentó para poder cerrar parte de la vía. La ambulancia fue solicitada, en donde los paramédicos se presentaron para poderle brindar asistencia médica a la señora y fue trasladada al hospital. Cambiando de tema y a pesar de que ya en años anteriores habían dicho que para este 2023 íbamos a cambiar el color de la placa, sin embargo eso no va a ocurrir, pues continuaremos con la misma placa blanca con rojo para este año siguiente. Sin embargo, la buena noticia es que desde ya los contribuyentes van a poder empezar a pagar los impuestos de su placa y de esta forma teniendo más espacio para poder cubrir. A pesar de que en el año 2021 se había dicho que para el 2023 tendríamos nuevas placas para los vehículos, sin embargo, eso no será lo correspondiente. Lo que quiere decir que para el año 2023 seguiremos utilizando las mismas placas que tenemos en este momento, que son las placas blanco con rojo, que fueron emitidas en el año 2020. De esta forma, la vocero del Departamento de Impuesto lo dijo recientemente en una conferencia de prensa. El motivo que ella dio fue que no hay fondos suficientes en estos momentos para hacer el cambio. Sin embargo, están contentos con la decisión, viendo que consideran que el cambio de placa es una pérdida de dinero y también de material, y que tenemos que empezar a mirar cómo lo utilizan los demás países, bien sea con stickers o con otra forma para actualizar el pago del impuesto de vehículo de motor. Sin embargo, a fines de septiembre del 2021 se había dicho que efectivamente para el 2023 tendríamos un nuevo color de las placas, sin embargo eso no será. Lo que sí se ha dicho es que algo bien positivo es que a partir de este 15 de septiembre podrán comenzar a pagar el impuesto para el vehículo para el próximo año, lo que quiere decir que este es un adelanto porque el año pasado comenzaron a abrir este espacio para pagar las placas el 7 de octubre, sin embargo en esta oportunidad decidieron adelantar la fecha, dándole así al usuario más tiempo para poder cumplir con el pago de su impuesto.
Cambiando de tema, muchas personas se han preguntado dónde está funcionando el Consulado de Colombia aquí en Aruba, pues a pesar de que ellos ya habían emitido la información de que se van a mudar, todavía están prestando servicios en su sede normal en Juliana Strat número 4. A partir del próximo 3 de octubre estarán en su nueva sede, que es en el edificio de Marisol Building. Tuvimos contacto con la cónsul general de Colombia y estas son sus declaraciones. El consulado sigue funcionando en la sede en Juliana Strat 4, no nos hemos mudado, la idea es mudarnos a final de mes y la información que estamos brindando a las personas es la siguiente. Atendemos con mayor flexibilidad, es decir, con citas y sin citas hasta el día 26 de septiembre, inclusive acá en Juliana Strat 4. Del 27 al 30 de septiembre necesariamente debemos cerrar el consulado porque debemos trasladar equipos, debemos trasladar la caja de conectividad, en fin, son 1000 cosas que debemos organizar en la nueva sede. Y a partir del 3 de octubre ya empezamos a funcionar allí. Como sabes, es un local ubicado en Marisol Building, el G. Smith Boulevard número 62. Es el mismo local en el cual estaba ubicado antes Digicel, a 2 cuadras y media de donde estamos, al otro lado del canal. En nuestra ronda internacional empezamos en Cartagena, en Colombia, con los fuertes aguaceros que se están registrando en este momento y que han afectado a una gran parte de la población. Y esto debido a las grandes inundaciones que esto ha dejado. Sin embargo, los pobladores han intentado hacer todo lo posible para poder sacar el agua de sus viviendas, pero esto no ha sido posible. El fuerte aguacero que cayó en Cartagena y municipios vecinos causó varios estragos. Así quedó la variante Mamonal-Turbaco. Los carros no podían transitar, causando enormes trancones. Mientras tanto, en el barrio El Campestre de Cartagena, un furgón quedó atrapado en la fuerte corriente de un caño. Atendieron el rescate de un furgón atrapado en el canal del Campestre. Igualmente, una buqueta atrapada en San Fernando. Se hizo la inspección ocular en los colegios Techo Rojo, La Femenina y se rescataron los niños que se encontraban ahí dentro. Varios barrios resultaron inundados. Las calles parecían ríos. Se presentó en Membrillal una casa en riesgo, la cual ya está siendo atendida por los diferentes organismos de socorro y oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres. Tuvimos afectaciones en 5 canales, entre los cuales se encontraba el Campestre, Ricaute, el Emiliano, el Nuevo y el Viejo Alicanto. Bomberos tuvieron que socorrer a varias personas que no se podían movilizar y en el barrio San José de los Campanos la comunidad quedó incomunicada ante el desbordamiento de un caño. Una de las noticias principales a nivel internacional ha sido la decisión de Nicolás Maduro de servir como garante frente al proceso de conciliación entre el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y el grupo ELN, que es este grupo del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, para los Estados Unidos, que sabemos que no tienen muy buenas relaciones con Venezuela, esto ha caído como un balde de agua fría. La búsqueda de un acuerdo de paz con el ELN será una apuesta que no conseguirá respaldo fácilmente en Estados Unidos, no por esforzarse en un acuerdo, sino por tener de garante a un individuo acusado de narcotráfico y violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, Nicolás Maduro, quien para la administración Biden es el único en el que confía esa organización criminal. Obviamente la presencia de ELN y otros grupos dentro del territorio de Venezuela es algo preocupante para ese proceso. Yo creo que lo importante es de también empujar hacia la democracia en Venezuela. El gobierno Biden respeta los esfuerzos de una paz total del presidente Petro y su búsqueda de negociación con el ELN, pero en el legislativo la postura no es tan diplomática. Tanto para republicanos como demócratas, invitar a un violador de derechos humanos como Nicolás Maduro a ser garante de un proceso de paz sería contraproducente para Colombia. En eso coinciden los 2 congresistas con mayor influencia en asuntos de la región, Bob Menéndez y Marco Rubio.
La realidad es que lo que está garantizando Maduro en este momento es darle refugio a ELN para actualmente hacer actos de terrorismo contra Colombia. Así que no entiendo esa postura como algo que sea positivo para Colombia afinar. En los acuerdos de paz se ofrecieron una oportunidad a la vía para todos que querían participar pacíficamente en la sociedad colombiana. Ese grupo ha decidido no ser parte de eso más. Bueno, sabíamos después de esas elecciones que teníamos una nueva administración en Colombia que iba a acercarse un poco más a lo que es el régimen de Maduro. Es lamentable, pero bueno, eso es la decisión de un presidente electo en una nación soberana. No debe afectar o tener impacto de ningún tipo sobre la política norteamericana, sobre esos grupos que son grupos terroristas responsables por la muerte y el asesinato y el sufrimiento no solamente de colombianos, sino del pueblo de este país. Nos quedamos allí en Venezuela, pues según se ha anunciado y según las tasas representativas del mercado, sigue teniendo una superinflación este país, pues lo que por ejemplo el lunes costaba digamos $1, ya para hoy está a $2 y sabemos que la situación económica en el país petrolero no es el mejor. El informe es de La Voz de América. Tan solo en el último mes, el precio del dólar subió cerca de 40%, lo que puso nuevamente de cabeza a comerciantes y consumidores. Porque lo que me costaba hace 20 días $1, hoy me cuesta 1.75. Entonces ha aumentado todo y el poder adquisitivo de la gente no alcanza. Durante todo el año, la tasa de cambio se mantuvo entre 4 y 5 bolívares por dólar, pero en agosto se volvió a sentir la volatilidad que se vivió entre 2017 y 2021, cuando Venezuela entró por primera vez en hiperinflación. El subidón provocó que comerciantes tuvieran que ajustar sus precios a pesar de la molestia de sus clientes. Yo en este caso trabajo de lunes a lunes para medio comer. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque las personas no tienen cómo comprar. Y si no vendo, no tengo ganancia tampoco. Venezuela salió de la hiperinflación apenas en enero de este año, siendo la segunda más larga en la historia después de la que experimentó Nicaragua. Y ante los vientos que soplan, expertos afirman que volver a ese escenario no es descartable. Ese es un riesgo que puede estar más cerca de lo que queremos. Y eso se debe a la forma en que se ha logrado salir de la hiperinflación. Dado que nosotros no podemos hacer automáticamente un rescate de la confianza en el bolívar y todo el mundo sigue buscando dólares, yo lo que voy a hacer es restringir la cantidad de bolívares disponibles. Y en eso llevamos 4 años. Eso ha costado acabar con el crédito y sin crédito no hay producción suficiente ni crecimiento en ninguna parte del planeta. Entonces se ha restringido el crédito severamente, se contrajo el gasto público con una disciplina muy fuerte. Pero el músculo de la estrategia gubernamental se basa en los ingresos petroleros y, si no se recuperan, será muy difícil mantener a raya la inflación, según la economista Tamara Herrera. Sin embargo, desde el Palacio de Miraflores, las proyecciones siguen siendo positivas. Venezuela tiene 17% de crecimiento económico en los últimos 4 trimestres y la proyección de este año se pierde de vista. Un optimismo que no comparten todos los ciudadanos, sobre todo a aquellas personas que sortean la crisis económica con remesas extranjeras. Gasté el doble en el automercado el fin de semana y compré menos cosas. Uno comía todos los días, podía comer carne, pollo, pescado, ahora uno lo reduce a 2 veces a la semana. El alto costo de la vida ha llevado a que los venezolanos más pobres reduzcan hasta un 34% los alimentos que antes podían consumir al no tener dinero suficiente para pagarlos, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Cambiando de tema, nos vamos hasta México, en donde un imprudente conductor se fue después de tanquear completamente su vehículo sin pagar de este lugar. Y es que esta tendencia se ha registrado en muchísimos países. Por eso ellos están adoptando medidas en donde al principio el conductor deberá pagar antes de tanquear. Este sujeto de playera azul simula hablar por teléfono mientras le llenan el tanque a su vehículo. Carga combustible en una gasolinera de Valle de Chalco. Se nota nervioso. Gira la cabeza de un lado a otro. Después de que le retiran la manguera del tanque,
pide a la despachadora le ponga aire a las llantas del vehículo. Ya lo había puesto en marcha. Cuando le van a revisar la llanta trasera del lado del piloto, escapa sin pagar. ¿Y eso sucede frecuentemente? Pues ahorita ha estado pasando, la semana pasada igual. Hubo un incidente con un carro, fueron 800 pesos. Esta es la cámara de seguridad que grabó el momento justo cuando le llenan el tanque de combustible al vehículo de este sujeto. En la imagen se ve que huye y lo hace por la avenida López Mateos. Es muy pesado, pues para nosotros, porque ahora sí que vamos al día. ¿Y la policía? Pues no llegan, ahora sí que no llegan a tiempo. Les avisamos, pero no, ellos llegan ya después. Por estos hechos, en la gasolinera han colocado una lona. Dice que después de tal hora debemos de cobrar antes, ¿no? Entonces hay clientes que se molestan. Por el momento de este sujeto nada se sabe. No hubo denuncia. Mientras tanto, la despachadora tendrá que pagar el monto de 1,230 pesos, tomando en cuenta que su sueldo son solo las propinas que reciben. Hablemos de uno de los temas más importantes, pues sabemos que ya se ha cumplido más de una semana del fallecimiento de la reina Isabel II. Sin embargo, pues esto ha generado también todo un sinfín de situaciones, entre ellas muchas personas quieren tener ciertos recuerditos o lo que conocemos como souvenirs, pues allí tanto en Londres y en diferentes países, pues las personas que están vendiendo este tipo de artículos, ahí sí como dicen, están haciendo su agosto. Filas para pagar en las cajas registradoras de tiendas de recuerdos de Londres. Visitantes y admiradores de la reina Isabel II deben esperar también para llevarse un souvenir de la monarca fallecida. La mercancía está saliendo como pan caliente de estos establecimientos que casi se quedan sin productos. Propietarios dijeron a La Voz de América que siguen vendiendo gracias a lo que les quedó en inventario tras el jubileo de platino de Isabel II. Nos estamos quedando sin productos en estos días porque la gente se está llevando cualquier cosa que tenga el rostro de la reina. Mercancía de todo tipo, pero ¿cuáles son las preferidas de los visitantes? Todo lo que tenga algo de la reina, cartas de póker, cualquier cosa como tazas o franelas, ese tipo de recuerdos. Reinas, bailarinas, bolígrafos, todo se vende en Londres. En una de las tiendas acompañamos a un joven quien junto a su madre, ambos de Ecuador, escogían el mejor recuerdo. Bueno, este póster tiene aquí la cara de la reina conmemorando los 70 años de su reinado y para mí es muy importante porque mi madre cumple en este año 70 y siempre pienso que la vida entera de mi madre representa el reinado de esta gran señora. La madre de Gino apenas llegó procedente de Nueva Jersey. En un día triste, pero al mismo tiempo me siento muy bendecida de poder estar aquí y darle el último adiós a la reina. Por cierto, las tiendas cercanas al Parlamento británico están cerradas debido al duelo real. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Coiman llega con su tremendo Tool Fest. Así celebran en España una tradición conocida como el charco. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB.
ePOS. Happiness comes in packages. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como les habíamos mencionado, esta próxima semana, el 23, 24 y 25 de septiembre, Coiman una vez más se alista para su tremendo Tool Fest. Estuvimos allí y tenemos esta información. Una vez más, Coiman les tiene una gran invitación a todos los maestros de obra, personas especializadas en la pintura y muchísimo más, porque llega una vez más el Tool Fest 2022. ¿De qué tratan? A continuación. Quiero invitarles el 23, 24 y 25 de septiembre aquí en Coiman para aprovechar de nuestro Tool Fest. ¿Qué significa? Es un descuento espectacular de herramientas, también trucos con representantes internacionales presentando su marca, así que usted puede venir aquí a comprar, pero no solamente a comprar con descuento, pero también ellos te dan demostración, te dan truquitos, puedes hablar también con ellos. Este festival de herramientas va a ser el 23, 24 y 25 de septiembre. En Coiman comenzamos a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y tú tienes que venir a aprovechar de este festival que es más que un descuento de herramientas, sirven regalito extra y también cuando uno compra una herramienta va a traer una herramienta extra o un regalo extra. Hay diferentes marcas internacionales aquí en Aruba representando su marca, como Bison, Makita, Milwaukee va a estar aquí, Benjamin Moore y nuestra marca Coiman Paint, claro, y también hay marcas Black Diamond, los zapatos de construcción. Son marcas reconocidas a nivel internacional que estarán en este nuevo festival por parte de Coiman y estarán acá mostrando sus herramientas. Así que si usted que trabaja en el área de construcción, en el área de pintura y necesita materiales para así poder construir lo mejor, lo conseguirá durante este Tool Fest aquí en Coiman. Así que no pueden perder esta gran posibilidad de venir y conocer un poco más los truquitos que tienen estas importantes marcas aquí en Coiman. Así que te esperamos. Para más información visita www.coimantoolfest.com. Así que ya lo saben, yo también tengo mi tarjeta ProCard que me servirá este viernes 23 de septiembre en la mañana para recibir un 10% de descuento extra en algunas herramientas. Así que la invitación es para todos ustedes que nos están escuchando 23, 24 y 25 de septiembre para que pasen aquí a Coiman en este tremendo Tool Fest. En otras noticias, en España, después de toda esta época de pandemia, decidieron hacer una de las tradiciones que más les gusta. Les hablo específicamente en Islas Canarias, que allí un gran grupo de personas se reúnen allí en un lugar conocido como El Charco. Cientos de aldeanos y visitantes volvieron a revivir la tradicional fiesta del charco en la aldea Gran Canaria, tras 2 años sin celebrarse con unas temperaturas que superaban los 25 grados. Me dejé un poco, me dejé llevar un poco para los charcos, pero son unos bandidos. Pero bueno, todo bien. Yo llevo toda la vida viniendo al charco y viviendo cada momento aquí. ¡Oh! Tengo 63 años, desde que soy chica, soy de aquí de la aldea y lo he gastado siempre. Después de tanto tiempo hemos disfrutado como unos niños pequeños, de verdad. Una fiesta que simboliza la tradición de nuestros antepasados que usaban una técnica específica para la pesca de las presas.
tenía una costumbre de embarcar a los peces, que era adormecer con leche de cardones y de tabaiba en estas finales del barranco de Tejeda, desembocando en el Atlántico, y a su vez con el agua del mar que entraba en esa época, ¿no? Pues ahí se producía la pesca. Un día en el que tampoco podía faltar la mejor música, la banda de Agaete. Y continuando con esas mascotas y también con esas historias de nuestros animalitos, vean a este perrito que tuvo 22 días hospitalizado a las afueras ya de este centro de hospital. Les lo estaban esperando tanto su amo, pero también le hicieron un tremendo corte en donde allí todas las enfermeras y las veterinarias decidieron despedirlo como tenía que ser. Como todo un héroe, así se le vio salir a Jota, un perrito de 11 años al que sus dueños tuvieron que llevar de urgencia a la veterinaria por prolapso rectal. El canino pasó más de 20 días hospitalizado por eso a su salida de la clínica y la recuperación fue motivo de celebración. Con lo que Jota no contaba era que además de la alegría que despertó en sus cuidadores, iba a hacerse viral gracias a los videos compartidos en redes sociales en donde se ve el momento del conmovedor encuentro con sus dueños. Nuestro Jota, después de 22 días hospitalizado, al fin se pudo ir de alta con su familia. Allí el usuario publicó esta grabación. En el video se ve a Jota salir por una calle de honor en medio de ovaciones de empleados de la clínica veterinaria en Chile. Al otro lado de la puerta lo esperaban sus propietarios, quienes se notan también muy emocionados. La clínica además compartió en su cuenta de Instagram un tierno video con la historia de Jota y también con su evolución. Y cerramos nuestra emisión del viernes con un tremendo recomendado y viene por parte de WinCreek Crystal y sí por Casino porque estamos en el medio de septiembre y ellos continúan con tremendas promociones para este mes. En este mes de septiembre y como todos los meses, el mejor casino de Aruba, WinCreek Crystal y sí por Casino nos tienen tremendas campañas para que ustedes puedan participar y ganar increíbles premios. Vamos a continuación con las promociones de este mes. Para el lunes de septiembre, para março, nós temos B-Queen. Essa aí dá uma cubocate membresia para cada 55 pontos que vou acumular, dá um ticket. E vou participar por 6 sorteios, 8 horas, cada hora você saca 4 ganadores e vou ganhar até com o máximo de $300 free play de babocate membresia. Então tem roupa, máquina, hot e Luna aqui, por Luna, pero não se reparar que Luna aqui está super hot, mas nem você sabe, nós acaba de regalar um total de $105,000 cash. Não, feliz, fiel jogador aqui de WinCreek Casino. Pues, nós estamos guardados, passa a visitar, busca o caixa de membresia, agora vai estar completamente grátis e vai começar a benefício de WinCreek Casino tem para oferecer. Nada disso passa na nossa Player Services com ID válido e está completamente grátis. Pues, maneira vou inscrever, vou estar claro para participar de qualquer promoção que o WinCreek Casino tem para oferecer. Que riba de webs também, nós temos Unmask Your Lock. Essa aqui não nós regalando placa cash. Um total de $750. Então, riba de webs, de lunes de setembro, cada 75 pontos dá um ticket. E vou participar por 7 sorteios no bor, cada hora você saca 4 ganadores. E vou botar um feliz ganador de prêmio cash com máximo de $750. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que ustedes pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.